Listo, ahora sí. Entonces, bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela Linero. Yo soy estudiante de doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Soy colombiana de Bogotá. Y el día de hoy voy a compartirles este proyecto titulado Prioridades para la conservación de la conectividad entre áreas protegidas en Colombia, un enfoque funcional para las aves. Mm, este proyecto, bueno, importante mencionar que lo desarrollé con otros dos colegas de Colombia, Camilo Correa y Jorge Velázquez. Eh, Bueno, entonces la idea de esta presentación es poder mostrarles las herramientas que usamos para desarrollar este proyecto y también de manera muy general, pues cómo las usamos, como un breve tutorial. Pues sin embargo, voy a empezar primero con una introducción breve sobre la relevancia de evaluar la conectividad entre áreas protegidas y luego sí voy a dar una descripción muy detallada de la metodología y las herramientas y también el tipo de información que utilizamos. Y al final pues voy a mostrarles los resultados del ejercicio. Y pues si en algún momento tienen una pregunta, siéntanse libres de escribirla en el chat y al final pues yo trataré de contestarlas. Bueno, entonces así como una corta introducción, las áreas protegidas o APs en esta presentación son consideradas no solo en Colombia, sino alrededor del mundo como la principal estrategia para salvaguardar la biodiversidad y también para retener paisajes en el paisaje remanentes de hábitats naturales. A pesar de esto, las áreas protegidas tienen variadas limitaciones en términos de su efectividad, incluyendo, por ejemplo, que a veces no tienen el tamaño suficientemente grande para soportar poblaciones viables a largo plazo de diferentes especies. Y también a nivel mundial se está viendo la tendencia al incremento en el aislamiento de las áreas protegidas. Entonces, bajo este escenario, es necesario reconocer que las conexiones entre áreas protegidas son esenciales para mantener numerosos procesos ecológicos, como por ejemplo la dispersión de las especies, migración, flujo genético y también es muy importante para la adaptación al cambio climático. Y bueno, estas conexiones se logran a través de procesos de planeación que en su mayoría de veces se enfocan en la protección y restauración de corredores que pueden facilitar el movimiento de diferentes especies. En Colombia, y pues como ya mencioné anteriormente en muchísimos paisajes del mundo, se ve una transformación acelerada del uso del suelo y también tasas altas de deforestación. Entonces, por ello, muchas áreas protegidas se encuentran insertas en tierras antropogénicas que dificultan el desplazamiento de varias especies y en este caso, pues, incluyendo muchas aves. Y mantener y facilitar el movimiento de las aves a lo largo del país es esencial no solo para conservar la increíble biodiversidad de aves que tiene Colombia, sino también para sostener la provisión de múltiples servicios ecosistémicos que ellas ofrecen, desde el control de plagas, la polinización y la dispersión de semillas hasta los beneficios económicos derivados del turismo de avistamiento de aves. Bueno, y ya con todo este contexto, entonces el objetivo de este trabajo fue desarrollar un modelo multiespecie de aves para identificar los lugares más críticos para la conservación y también restauración de la conectividad entre las áreas protegidas colombianas. Este es el esquema general de la metodología para alcanzar el objetivo. Entonces, el primer paso fue seleccionar esas especies de aves en las cuales nos íbamos a enfocar. Luego desarrollamos modelos de distribución para ellas. Este acrónimo de SDMs corresponde a Species Distribution Models o en español modelos de distribución de especies. Después identificamos las áreas protegidas que queríamos evaluar y por último llevamos a cabo el modelado de conectividad con base en superficies de resistencia. Entonces vamos a ir paso a paso con los detalles.
La primera pregunta es, ¿por qué es necesario seleccionar especies focales en este proyecto? Los que estuvieron con nosotros en el primer taller, que se hizo hace 2 semanas, recuerdan que hablamos sobre dos tipos de conectividad. Tenemos la conectividad estructural, que evalúa la configuración espacial de los parches de hábitat y corredores. Y también tenemos la conectividad funcional, que además incluye de manera explícita la capacidad de dispersión de las especies y requerimientos de hábitat. Entonces, lo que nosotros vamos a considerar parches y corredores va a variar dependiendo de la especie si nosotros estamos evaluando la conectividad funcional. Entonces, específicamente en este proyecto, nosotros queríamos realizar un análisis que fuera representativo de los ecosistemas boscosos que tenemos en Colombia, por lo que seleccionamos 26 especies de aves residentes, es decir, no incluimos migratorias, y también aves terrestres y claramente pues que fueran dependientes de ecosistemas boscosos. Esta es una de las seleccionadas, un ejemplo. También tratamos de incluir especies que tenían distancias de dispersión y tamaños de rango de hogar que iban desde muy pequeños hasta muy grandes, tratando también pues de que el análisis incorporara y fuera representativo de esas diferencias. Estos datos de distancia de dispersión y área de hogar se pueden derivar de literatura, de criterio de experto, o nosotros en este caso, ya que no existía la información, usamos una fórmula matemática que estima la dispersión, la distancia de dispersión natal, basado en el tamaño del rango de hogar. El segundo paso fue ya entonces desarrollar los modelos de distribución para las 26 especies seleccionadas, y lo que queríamos lograr con esto era identificar cuáles son las condiciones climáticas potencialmente idóneas para las especies a través del país. Entonces, ¿por qué no queremos, por ejemplo, modelar la conectividad para un ave en una región en donde ésta no está potencialmente distribuida? El tema de modelación de distribución de especies es bastante amplio y existen muchísimas guías o procedimientos que se pueden seguir para mejorar la calidad de los resultados. En esta presentación no voy a cubrir ese aspecto tan grande, pero sí voy a mostrarles una herramienta que puede ayudarles a desarrollar estos modelos de distribución si ustedes están interesados. Em, bueno, pero digamos que de manera muy general, lo que buscamos con estos modelos de distribución de especies es predecir dónde es probable que ocurran las especies. Aquí tenemos la predicción de la distribución mediante una relación estadística entre dos, digamos, datos de entrada, que son los registros de presencia de una especie, en este caso, y la información ambiental asociada a ellos. Entonces, realizamos o diferentes algoritmos hacen una relación estadística y con eso podemos predecir en el espacio dónde es posible que se encuentre la especie. Entonces, aquí viene la primera herramienta que les voy a mostrar. Esta herramienta se llama Wallace. Wallace es una plataforma gratuita y basada en el programa R para el modelado de nichos y de distribución de especies. Y aquí yo les voy a mostrar cómo se ve esta herramienta y cuáles son los pasos principales a seguir, pero les voy a copiar en el chat este link que muestra, pues ese es un tutorial en español y está muchísimo más completo por si pues quieren revisarlo más adelante. Entonces voy a copiarles este en el chat y voy a mostrarles de manera muy rápida cómo se ve Wallace y cuáles son como sus principales pasos. Entonces, aquí en el chat les comparto el link y voy a compartirles aquí pantalla. Aquí. Nati, ¿me confirma si ahí se cambió la pantalla? Porfis. Sí, se cambió al R. Listo.
Entonces, bueno, aquí yo estoy en el programa de RStudio, entonces digamos si no tienen instalado R o RStudio en su computador, ese sería el primer paso. Entonces, R pues, es un programa para realizar análisis estadísticos, pues es un lenguaje de programación. Para utilizar Wallace no es necesario que ustedes sepan, digamos, escribir código. Simplemente son tres líneas que ustedes tienen que copiar y pegar del tutorial que les mandé, que son instalar, digamos, como tal el programa Wallace, cargarlo en R y ya abrirlo. Esas son las únicas tres líneas de código que ustedes tendrían que escribir y de nuevo las pueden encontrar en el tutorial, entonces solo copiar y pegar. Una vez las tengan aquí, las van corriendo una por una. Entonces aquí seleccionan la línea y le ponen run o correr. Yo no voy a correr esta primera porque yo ya lo tengo instalada. Entonces voy a correr desde la segunda. Ahí cargamos el paquete y luego lo abrimos. Entonces esto les va a abrir en su navegador como tal el programa. En este momento no se encuentra disponible en español, pero pues sin embargo con cualquier pues traductor podemos traducir la información. Entonces una vez lo abrimos, aquí les sale como en general qué es Wallace, quién lo creó, etcétera, etcétera, y les muestra como cuáles son los pasos o digamos las herramientas que posee Wallace. Este está organizado de manera en que, eh, digamos, los pasos necesarios para el modelado de distribución. Entonces, el primer paso que tenemos aquí es el de obtener esos datos de presencia de la especie. Wallace les permite dos cosas. Les permite o subir sus propios datos, es decir, las coordenadas que tengan disponibles de donde se encuentra la especie, o también les permite aquí consultar bases de datos en línea. También los que estuvieron en el taller la semana pasada vieron que es GBIF, la plataforma de donde podemos obtener datos de ocurrencia de especies. Entonces aquí pues nos permite consultar esa base de datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir aquí una especie de guacamaya y le voy a poner máximo número de registros 10, pues para que no se me demore. Entonces ahí le pongo query y me va a sacar, me va a mostrar aquí en el mapa esos 10, digamos, datos de presencia de la especie que están disponibles en GBIF. Entonces, ese es nuestro primer paso, obtener los datos de presencia de la especie. El segundo, entonces, viene a ser esas capas ambientales o información ambiental que nosotros consideramos que está relacionada con la o que afecta la distribución de la especie. Aquí de nuevo, la plataforma nos da la opción de consultar unas bases de datos que ya están disponibles o de subir nuestra propia información en formato raster, que es un formato de sistemas de información geográfica. Entonces podemos subir nuestros datos o podemos, por ejemplo, consultar esta página de WorldClim, que es donde se encuentran disponibles unas variables que se llaman bioclimáticas. Entonces aquí nos permite escoger la resolución en la que queremos, digamos, la capa espacial y también seleccionar cuáles son esas variables que nos interesan y que queremos incluir en el análisis. Entonces yo en este momento no lo voy a correr porque sí se puede demorar un par de minutos, pero entonces aquí les permite como subir esa información. Listo. Entonces ahí ya tenemos como los dos principales datos de entrada para nuestro análisis, que serían los registros de presencia y las variables ambientales. El siguiente paso es este de procesar esas ocurrencias. Entonces aquí viene una de los procedimientos que nosotros podemos hacer en los modelos de distribución para mejorar la calidad de los resultados. Entonces, en este caso, lo que nos permite hacer Wallace es esto que se llama un spatial thin, que es básicamente reducir la concentración de datos en el espacio. Entonces, cuando nosotros hacemos modelos de distribución,
frecuentemente estos se ven muy influenciados por el sesgo de muestreo. Entonces, estos datos de presencia puede que estén asociados, digamos, a lugares que son mucho más fáciles de muestrear porque están cerca a carreteras, porque están cerca a centros poblados, etcétera, etcétera. Entonces, esos sitios que son más fáciles de muestrear puede que tengan muchos más registros, no porque sea un hábitat, digamos, de mayor idoneidad para la especie, sino porque efectivamente, pues, es más fácil de muestrear. Entonces, para reducir un poco ese efecto del sesgo de muestreo en nuestro modelo, lo que podemos hacer es eliminar registros que estén muy cerca unos de otros. Entonces, aquí nos permite como poner una distancia, por ejemplo, si yo le pongo 10 kilómetros, y pues aquí hacen la recomendación de que esa distancia esté basada en la biología de la especie, por ejemplo, en los tamaños de rango de hogar. Le pongo que me lo, bueno, en español sería como adelgace, pero suena raro. Bueno, que me realice el procedimiento. Y aquí entonces me va a mostrar este registro azulito. Si yo bajo aquí en el mapa, los rojitos son los que se retuvieron y los azules son los que se eliminaron porque están dentro de esa distancia de 10 kilómetros, entonces se deja únicamente un registro y así es que se puede disminuir el impacto del sesgo de muestreo en los resultados del modelo. Entonces ahí ya procesamos las ocurrencias. También podemos procesar las variables ambientales. Y esto lo que significa es que tenemos que especificar cuál va a ser nuestra región de estudio, porque no vamos a modelar la distribución de una especie a nivel global, sabiendo, por ejemplo, que se encuentra solo en Colombia. Entonces aquí les da como varias opciones para seleccionar la región de estudio y la idea es que seleccionemos una región que sea representativa del área que la especie evolutivamente ha tenido disponible y en donde, digamos, ha seleccionado esas condiciones en donde se distribuye actualmente. Entonces, aquí les permite, por ejemplo, hacer un polígono con base en nuestros datos de ocurrencia o les permite dibujar el área de estudio sobre el mapa o les permite también subir su propio polígono. Por ejemplo, muchos estudios usan los polígonos de corregiones como las áreas de estudio. Entonces, si o cualquier, digamos, otro shapefile que ustedes tengan, lo pueden subir aquí directamente. El siguiente paso es este espacio ambiental. Este como tal no es necesario para la modelación, sino es más como para entender la distribución espacial de nuestras variables ambientales. Entonces, este no lo voy a mostrar porque no es necesario. Y el último paso antes ya de modelar es el de, digamos que dividir nuestros datos de ocurrencia. Entonces los queremos dividir en datos que van a entrenar el modelo y en datos que vamos a usar ya para evaluarlo, para saber si, digamos, derivar algunas estadísticas de efectividad. Entonces aquí también les brinda varias opciones y algo muy chévere que se me olvidó mencionar antes es que en cada uno de estos pasitos ustedes van a encontrar aquí una guianza en términos del componente y también del módulo. Entonces si ustedes leen esto, les va a brindar mucha más información sobre qué es este paso, por qué lo estamos haciendo y de pronto también alguna guía sobre cuál de estos seleccionar, dependiendo de el número de datos de ocurrencia que tengan o digamos de el análisis específico que quieran hacer. Y ya nuestro último paso es el de modelar. Aquí nos brinda dos, digamos, algoritmos muy famosos para la distribución de especies que son Maxent y BioClim. Específicamente en el proyecto que yo estoy presentando hoy, nosotros usamos Maxent, que es probablemente como el más utilizado para este tipo de análisis. Y pues el modelo necesita que ustedes, digamos, seleccionen algunos parámetros para realizar, digamos, esa relación estadística. Entonces aquí les da como varias opciones y de nuevo, todo eso, si ustedes ven aquí, hay muchísima información que ustedes pueden usar para
saber qué tipo de parámetros seleccionar. Y una vez ya se corra el modelo, aquí Wallace nos permite visualizarlo. Aquí tenemos la predicción del mapa, también unas figuras de evaluación, bueno, etcétera, etcétera. Y también lo podemos descargar, los resultados, para tenerlos pues disponibles en nuestro computador. Entonces, ese digamos que sería Wallace. Para los que, digamos, tengan más experiencia utilizando R y sepan codificar, aquí Wallace les permite descargar el código de la sesión por si ustedes lo quieren descargar y modificar para hacer, por ejemplo, análisis adicionales. Listo. Entonces, aquí voy a volver a la presentación. Entonces, esa sería la primera herramienta para modelos de distribución de especies. Am, Aquí tengo que volver a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Listo. Ok, entonces seguimos. Entonces nosotros utilizamos específicamente la herramienta de Wallace y como les mencioné anteriormente, nosotros lo que hicimos fue descargar el código y modificar unos ciertos pasos para hacer unos análisis adicionales que no se encuentran disponibles en Wallace, pero igual como tal, pues Wallace tiene todo lo que se necesita para hacer de principio a fin la modelación de distribución de especies. Entonces nosotros pues hicimos esto para nuestras 26 especies focales. Y esas, digamos, esa distribución de las especies sería entonces la extensión de estudio para el análisis de conectividad de cada una. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve la distribución o digamos más como la predicción de distribución de una de las especies. Entonces aquí tenemos Colombia y digamos, estos colores que van de amarillo a rojo serían donde la especie está potencialmente distribuida. Bueno, el siguiente paso en la metodología es seleccionar las áreas protegidas a conectar para cada una de las especies. Entonces, Colombia tiene alrededor de 1.443 áreas protegidas terrestres y para incorporar, digamos, el aspecto funcional de conectividad funcional en el análisis, para cada especie se tuvieron en cuenta únicamente las áreas protegidas que tuvieran un área de hábitat potencialmente idóneo igual o mayor al rango de hogar de cada una de las especies. Entonces, por ejemplo, si tenemos una especie que tiene un rango de hogar muy grande, pues para esta no se tuvieron en cuenta las áreas protegidas que fueran muy pequeñas. El siguiente paso es construir las superficies de resistencia. Bueno, y estas superficies de resistencia lo que hacen es representar de manera espacial cómo diferentes condiciones ambientales impiden o facilitan el movimiento de las especies. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paisaje para explicar el concepto. Este paisaje lo vamos a representar a través de píxeles, que son estos blancos que vemos aquí en archivos de sistemas de información geográfica, que pues en este caso son de tipo raster. Entonces, en este paisaje nosotros tenemos los parches que queremos conectar, que serían esos verdes. Y para hacer el análisis necesitamos entender cómo lo que está por fuera de los parches afecta el movimiento de las especies. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que tenemos un río que podría ser una barrera al movimiento para ciertas especies y esto lo vemos representado en las superficies de resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una superficie de resistencia que está considerando únicamente los cuerpos de agua. Entonces, si vemos aquí la escala de colores, la resistencia baja sería rojo y la resistencia alta sería azul. Entonces, aquí el mapa, eso es lo que nos está mostrando. Todo lo que sería rojo
sería por donde la especie puede transitar fácilmente y aquí el río se ve en colores, digamos, más azules, es decir, por ahí la especie es probable que no se pueda movilizar. Entonces, esas superficies de resistencia las podemos crear dependiendo, digamos, de varios factores. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuerpos de agua, cobertura de vegetación, topografía y al final lo combinamos en una única capa de resistencia que es la que vamos a usar para identificar los corredores. Nosotros en este proyecto creamos las capas de resistencia teniendo en cuenta únicamente la cobertura del suelo y específicamente estos 7 tipos de coberturas. Entonces, usualmente hay diferentes tipos de datos que podemos usar para crear las superficies de resistencia, incluyendo pues datos de detección, datos de collares GPS, datos genéticos, entre muchos otros. Pero debido a que esta información de movimiento para aves en Colombia es muy limitada, lo que nosotros hicimos fue consultar a ornitólogos expertos para estimar esos valores de resistencia. Entonces, ellos, para cada una de las especies en las que eran expertos y para cada cobertura, asignaron un puntaje de 1 a 100, siendo 1 pues baja resistencia y 100 alta resistencia. Entonces, aquí les estoy mostrando un ejemplo de resultado para dos especies muy diferentes. Entonces, la primera es esta aramacao, una guacamaya, y si nosotros podemos ver, casi todas las coberturas pues tienen un puntaje de resistencia bajo, es decir, que la especie no se le dificulta moverse a través de ninguna de estas coberturas, de pronto un poco más en zonas urbanas, pero en general casi todas tienen una resistencia baja. Y por el contrario tenemos esta Henicorrina leucophrys, que es, ay, Uy, sí, que es totalmente lo opuesto. Casi todas las coberturas tienen un puntaje de resistencia alta, excepto bosque, que es, digamos, donde la especie habita y por donde se mueve. Y pues algunas con alguna resistencia media, como cultivos, pastizales y vegetación dispersa. Entonces nosotros trasladamos esos puntajes que dieron los expertos a capa SIC de cobertura del suelo y pues obtuvimos las capas de resistencia o las superficies de resistencia para cada una de las especies. Listo, y ahí entonces aquí ya viene el último paso que es modelar la conectividad y para eso necesitamos dos cosas, las superficies de resistencia y las áreas protegidas a conectar para cada una de las especies. Aquí viene entonces la segunda herramienta que les voy a mostrar el día de hoy que se llama Linkage Mapper y que esta herramienta se debe usar en conjunto con el programa de SIG ARGIS. Entonces, antes, digamos, de mostrarles cómo tal la herramienta y cómo se puede utilizar, vamos a revisar un poco los conceptos. Entonces, los principales modelos que se usan en general para entender la conectividad son estos tres. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una superficie de resistencia y dos parches que queremos conectar, estos dos verdes. Y los colores que se encuentran por fuera indican, digamos, esa resistencia. El primer tipo de modelos los vamos a llamar modelos de menor costo. Entonces, en estos tipos de modelos, lo que identificamos es un único corredor, que sería en este rojo, entre los dos parches que queremos conectar, y este correspondería al camino que no solo minimiza la distancia entre los dos parches, sino que también lo hace minimizando la resistencia total acumulada del camino. Entonces, existe un único camino en donde esas dos cosas, la resistencia y la distancia, se minimizan. Luego tenemos los modelos de circuitos, en donde vamos a tratar el paisaje como una red de resistencias y la corriente va a representar el movimiento de las especies. Entonces, esa corriente va a fluir por las rutas de menor resistencia, representadas aquí como por estos
cositos. Ese, ese representa las resistencias y entonces la corriente va a tratar de fluir por las zonas que minimizan la resistencia. Entonces, bajo estos modelos, no es que vayamos a obtener un único corredor, sino que podemos identificar múltiples caminos y además zonas críticas en donde se concentra la corriente. Em, y ya por último tenemos los modelos de dispersión basados en individuos, que son mucho más complejos porque tienen en cuenta elementos de comportamiento que impulsan el movimiento de las especies. Y en específico, Linkage Mapper, la herramienta, va a usar estos dos primeros tipos, los de menor costo y los de circuitos. Entonces, nosotros lo que, digamos, hicimos como primer paso fue en modelar esos corredores de menor costo entre áreas protegidas para cada una de las especies y luego combinamos esos resultados en un único mapa multiespecie que entonces va, digamos, digamos, a subrayar o a brindarle como más importancia a esos corredores que están presentes para múltiples especies. Entonces aquí vemos un ejemplo, nuestras áreas protegidas y en lo que vemos en verde entonces serían esos corredores de menor costo. Después, lo que nosotros queríamos hacer fue mirar dentro de esos corredores amplios cuáles serían zonas como prioritarias de conservación para mantener la conectividad. Y para esto usamos ya como tal la teoría de circuitos. Entonces aquí igual, nosotros utilizamos Linkage Mapper con la teoría de circuitos para cada una de las especies y al final combinamos todo en un único mapa. Entonces nosotros vemos aquí las áreas protegidas, vemos como en un color más grisáceo esos corredores amplios que identificamos en el paso anterior y en, digamos, morado oscuro esos sitios prioritarios de conservación. Estos sitios lo que tienen son una corriente muy alta, un flujo de corriente muy alta, lo que significa que la probabilidad de movimiento en esas zonas también es muy alta, ya sea porque, digamos, es una zona con muy baja resistencia y se concentra allí el movimiento, o también porque no existen caminos alternativos, entonces toda la corriente va a fluir por esa misma zona. Y lo último que hicimos fue identificar cuáles serían oportunidades de restauración para mejorar la conectividad. Y aquí de nuevo usamos, digamos, ese modelo, la teoría de menor costo, en donde lo que queremos identificar son zonas que son barreras al movimiento, es decir, que tienen una resistencia muy alta pero que si fueran restauradas y podríamos, digamos, bajar esa resistencia, entonces disminuirían en gran medida esa, digamos, longitud y resistencia acumulada de los corredores. Entonces, digamos que mejorarían el corredor. Esas serían las oportunidades de restauración y igual las identificamos para cada especie y al final las combinamos en un único mapa. Listo, entonces aquí voy a mostrarles cómo podemos utilizar la herramienta de Linkage Mapper. Tengo que volver a mm, eh, compartir pantalla. Listo, entonces aquí, como les mencioné, Linkage Mapper es una herramienta que se encuentra asociada al programa ArcGIS. Entonces, vamos a ver si lo tengo por aquí. Listo. Pues es un archivo que ustedes descargan y que viene aquí, digamos, el archivo que nosotros necesitamos entrar o, digamos, añadir a nuestro ArcGIS. Entonces, en este momento yo tengo ArcGIS Pro y lo que nosotros hacemos en ArcGIS es agregar la herramienta. Es muy fácil, le hacemos como clic derecho aquí en esta opción de herramientas, le damos agregar herramientas. Y ahí, pues digamos, vamos a el archivo que les acabo de mostrar, que finaliza en TBX, que es de Toolbox. Lo seleccionamos y ahí lo podemos agregar muy fácilmente a nuestro ArcGIS. Entonces,
Esta herramienta, digamos, tiene diferentes tipos de análisis que podemos realizar, pues yo les voy a mostrar específicamente los que usamos nosotros. Aquí tengo un ejemplo para una especie. Esta es la capa de resistencia. Entonces, si vemos aquí, resistencias bajas están como en colores más verdes y las altas ya están en color rojo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en rojo, este sería Bogotá. Entonces, sabemos que es una especie que probablemente no puede transitar a través de zonas urbanas. Y pues estas zonas de verde más oscuro deben ser remanentes de bosques. Y aquí vemos en amarillito lo que serían las áreas protegidas para conectar para esta especie. Entonces, lo primero que hicimos fue modelar esos corredores de menor costo. Entonces, para eso vamos a venir aquí a la opción del Linkage Pathways Tool y digamos la única herramienta que vemos ahí es la de mapear esos corredores. Entonces la seleccionamos. Y aquí nos va a pedir entonces ciertas cosas. Lo primero es un directorio para el proyecto. Entonces esto es simplemente una carpeta en donde nosotros vamos a guardar nuestros resultados. Entonces puede ser cualquiera, lo ponemos ahí y ahí es donde se va a, digamos, a guardar los resultados del análisis. Luego nos va a pedir las áreas protegidas que queremos conectar. Entonces aquí yo selecciono estas amarillitas, la capa de las amarillas, y nos va a pedir cuál, digamos, es el campo o columna de este archivo que indica el ID. Es decir, tenemos que tener una columna que diga cuáles, digamos, áreas protegidas son diferentes o, digamos, una identidad única para cada una de esas áreas protegidas. Entonces yo en este caso tengo este Object ID, voy a seleccionar ese y la capa de resistencia. Entonces aquí yo tengo mi capa de resistencia. Esos son, digamos, los únicos archivos que nosotros necesitamos tener para correr el análisis. Y aquí entonces les muestra como paso por paso qué es lo que el programa va a hacer y nos da como ciertas opciones. Entonces el primer paso y que es obligatorio es identificar cuáles de estas áreas protegidas son adyacentes, es decir, cuáles potencialmente pueden ser conectadas. Entonces aquí el programa va a correr un algoritmo para identificar, digamos, esas áreas adyacentes porque no queremos, por ejemplo, un corredor que vaya de este a, por ejemplo, esta área protegida porque están muy lejos. Entonces el primer paso es identificar cuáles de esas son cercanas y cuáles queremos conectar. El segundo paso entonces ya es construir como entonces cuáles son esos potenciales corredores entre esas áreas protegidas adyacentes. Y aquí entonces les empieza a preguntar o digamos dar como flexibilidad en cuanto a qué método quieren utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, les da la opción de, para identificar esas áreas adyacentes, si quieren usar este cost weighted, que sería tener en cuenta únicamente las resistencias, o les dice si quieren utilizar la opción de distancia euclidiana, que sería no tener en cuenta las resistencias, sino únicamente las distancias entre las áreas protegidas. La opción, digamos, que viene por predeterminada es utilizar las dos, considerar ambas cosas, resistencias y distancias. El tercer paso, entonces, ya como tal, es utilizar tanto las distancias como las resistencias para encontrar esos caminos de menor costo. Y aquí, por ejemplo, les da la opción de tener en cuenta o eliminar los corredores que pasen por, digamos, que tengan que intersectar o áreas protegidas. Entonces, por ejemplo, si para conectar este y este tengo que pasar por en medio de otra área protegida, entonces puedo decir, quiero tener en cuenta eso o lo quiero eliminar. Y aquí, bueno, de nuevo les brinda como más opciones, como cuáles son o con cuántas áreas protegidas, digamos, queremos conectar cada una de estas. Entonces aquí les da la opción máximo 4, es decir, cada área protegida va a tener únicamente como 4 conexiones. Entonces aquí lo podemos cambiar. Digamos que son varias cositas que podemos modificar y ver cómo cambian los resultados, pero en este caso lo vamos a dejar así como todo lo predeterminado.
Y el último paso es calcular, normalizar y así, y digamos, hacer un mosaico de corredores. Entonces, ¿eso qué significa? El análisis se está corriendo para cada una de las áreas protegidas. Eso quiere decir que vamos a tener al final muchas capas, pero solo, digamos, el objetivo es al final tener solo una. Entonces, este paso lo que hace es coger todos esos resultados de cada área protegida y producir un único mapa de corredores. Aquí también hay otras opciones como limitaciones que podemos poner al análisis, por ejemplo, como distancias máximas de los corredores o cosas así. En este caso, nosotros digamos que corrimos con las opciones predeterminadas. No lo voy a correr porque eso se puede demorar un par de horas, pero les voy a mostrar cómo se ven los resultados. Entonces, aquí vemos el ejemplo de esos corredores de menor costo. Y lo que nos está mostrando aquí los valores son distancias ponderadas por las resistencias. Entonces, aquí lo que nos interesa o lo que serían los corredores de menor costo, pues serían los que tienen valores mucho más bajos. Entonces, acerquémonos, por ejemplo, aquí a esta zona. Y entonces aquí en verde veríamos lo que serían los corredores entre esas áreas protegidas. Digamos que hay muchos análisis que lo que hacen es poner como un umbral de estos valores de distancia ponderada por costo para decir, listo, mi corredor va a tener este ancho. O también puede ser como, no, yo quiero un corredor que sea de ancho 1 kilómetro, cosas así. Entonces podemos como poner diferentes umbrales para decir, hasta aquí va el corredor. Sin embargo, nosotros, digamos, presentamos todos los valores, pues porque dependiendo de la persona que vaya a implementar el corredor o, digamos, las estrategias ya en el terreno, pues eso puede variar. Entonces, nosotros presentamos los resultados completos. Entonces, aquí ya tenemos nuestros corredores de menor costo. El siguiente paso es identificar dentro de esos corredores cuáles serían zonas prioritarias de conservación. Para hacer eso, vamos a usar otra herramienta de Linkage Mapper que se encuentra aquí en como herramientas adicionales y que se llama Pinch Point Mapper. Entonces, esto de Pinch Point es como un término que está muy asociado a la teoría de circuitos y son esas zonas que tienen corrientes muy altas. Entonces, aquí de manera muy similar nos va a pedir dónde vamos a guardar los resultados, nuestra capa de áreas protegidas, el IT, la capa de resistencia y lo principal que nos va a pedir es ese umbral por el que nosotros vamos a definir esto es corredor y lo demás no es corredor. Y nos lo va a pedir en unidades de costo-distancia. Entonces ahí, digamos, dependiendo pues, del proyecto que ustedes lleven a cabo, pueden tratar diferentes distancias y mirar eso cómo afecta el análisis. Nosotros en nuestro proyecto utilizamos 10 digamos que 10 kilómetros ponderados por resistencia, digamos un poco para reflejar esa incertidumbre de los corredores y pues para dar suficiente espacio para la corriente. Entonces, de resto podemos dejar todo de manera predeterminada, lo corremos y de nuevo no lo voy a correr, pero les voy a mostrar los resultados. Y los resultados se ven algo así. Me voy a acercar porque no se ve casi. Entonces aquí ya vemos nuestros corredores en verde y en morado vamos a ver como esas zonas que tienen una corriente muy alta y que pues probablemente son muy importantes para la conectividad y serían prioridades de conservación. Entonces serían estas que vemos aquí en morado. Y ya por último, entonces lo que evaluamos fue esas oportunidades de restauración. Para esto utilizamos esta herramienta que se llama Barrier Mapper y que, digamos, nos va a pedir lo mismo de siempre. Un directorio de donde vamos a guardar los resultados, nuestra capa de resistencia y aquí lo que les va a pedir es un radio de detección. Entonces, este algoritmo lo que hace es, digamos, ir a través del raster de resistencia evaluando diferentes ventanas de restauración. Entonces él empieza a decir, estos píxeles los voy a poner con resistencia 1
y luego va así por cada, digamos, uno de esas ventanas. Entonces, este radio lo podemos definir con el tamaño, digamos, potencial de esos proyectos de restauración y decir, digamos, por ejemplo, que sea de 100 metros a 900 metros el radio y vamos a evaluarlo entonces de a cada 100 metros. Entonces, al final vamos a evaluar de 100, 200, 300, 400, esos diferentes radios, digamos, para representar esos proyectos de restauración que pueden ser pequeños o los que pueden ser muy grandes. Y ya, entonces eso es los datos que les pide. De nuevo pueden dejar las opciones predeterminadas aquí y correr el análisis. Los resultados van a ser algo como esto, lo que vemos aquí en azul. Y estas serían zonas, digamos que si fueran restauradas a bosque, que si tuvieran una resistencia de 1, entonces el corredor, digamos, sería como mucho más eficiente. Entonces, esas serían las prioridades de restauración y pues como vemos son bastantes. Ok, y entonces aquí voy a volver a compartir la presentación. Entonces, esas son las tres herramientas y tres tipos de análisis que nosotros realizamos. Voy a mostrarles cómo se ven ya los resultados finales. Este sería el mapa de corredores de menor costo multiespecie, es decir, este muestra cuáles corredores son, digamos, los más eficaces para todas las especies que se encuentran distribuidas en las diferentes regiones. Y aquí vemos como algunas estadísticas, pues claramente los bosques son la cobertura más extensa dentro de estos corredores, por lo que son especies dependientes de bosque. Aquí vemos un mapa de esas prioridades de conservación multiespecie, entonces unos ejemplos. Y aquí vemos en la escala de colores los sitios de morado, digamos, sí, con morado más oscuro serían sitios en donde hay más especies que presentan esa prioridad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 10, 11, 12 especies que presentan ese mismo, digamos, punto de conservación y pues por lo tanto, pues es una zona importante para implementar nuevas áreas protegidas o otras medidas de conservación. Y ya por último, las zonas de restauración, potenciales de restauración, igual. Aquí las áreas que son de azul más oscuro son porque más especies podrían potencialmente beneficiarse de la restauración de esas zonas. Y pues así como de manera muy breve, algunas limitaciones de este estudio fue que no tuvimos en cuenta el aspecto del cambio climático. Entonces, para, digamos, futuros análisis sería importante determinar cuáles de estos corredores que identificamos van a permitir a las especies rastrear sus nuevos climas idóneos. También, bueno, nosotros utilizamos para la creación de las capas de resistencia, pues datos de criterio de experto, pero lo ideal sería recopilar y usar datos empíricos de movimiento para poder crear los modelos y evaluarlos. Y finalmente, pues también sería muy valioso comparar diferentes tipos de datos, superficies de resistencia y algoritmos para ver cómo varían los resultados. Entonces, eso así de manera muy breve algunas limitaciones. Muchas gracias, esa fue toda la presentación. Yo voy a compartirles en el chat este link también, en donde ustedes pueden encontrar los resultados del estudio en un mapa interactivo y también pueden encontrar el artículo científico publicado en inglés y también el preprint en español. Entonces lo pueden encontrar ambos en inglés y en español. Em, sí, entonces desde esa página pueden acceder a ambos. Y listo, esa fue la presentación. Voy a pasar aquí al chat a mirar las preguntas. ¿Quedan grabadas? Sí, las presentaciones quedan grabadas. Ya ahorita al final les comparto el link de donde están quedando grabadas. Ah, bueno, a fin de mes seguramente estaremos enviando las versiones. Listo, y ya Nati contestó.
Si subimos nuestros datos, ¿se comparten con todos los usuarios de Wallace? No. No. Wallace, digamos, se abre en el navegador, pero es algo que está corriendo localmente en el computador. Entonces, cualquier dato que ustedes suban no se va a compartir de manera online, sino únicamente está, digamos, está siendo internamente, está siendo guardado en R. Entonces, no se comparte, sino que queda en su computador local. Ay, creo que no se ve el puntero mouse. Ay, perdón, no me di cuenta de este mensaje. Oh, bueno, igual espero que hayan podido como entender los pasitos. Esos gráficos salen de distribución de píxeles en la matriz de resistencia. Noelia, ¿me puedes, porfa, aclarar a qué se refiere esta pregunta? Hola, ¿viste que mostraste unos gráficos donde estaban las aves y unas distribuciones de frecuencia de Sí, las cuales tomaste la decisión? Quería saber cómo se construían esos, ya, listo, o de dónde, o qué significaba un poco. ya, listo. Ese es, Esto, ¿sí? sí. Ok, entonces aquí lo que estoy mostrando es como, digamos, fue esa distribución de puntajes de resistencia que dieron diferentes expertos. Entonces, para casi todas las especies hubo más o menos 5 o 6 expertos que dieron puntajes de resistencia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la mayoría de expertos, por ejemplo, para bosque, dieron una resistencia de alrededor de 1. Para urbano, entonces tuvimos algunos expertos que dieron como un puntaje bajo, pero la mayoría dio un puntaje alrededor de 50. Entonces, más o menos eso es como lo que está mostrando este gráfico. Y nosotros lo que hicimos fue tomar el promedio de cada cobertura. Entonces, por ejemplo, para bosque tenemos 6 datos de 6 expertos y lo que hicimos fue sacar el promedio y ese dato fue el que asignamos en la capa de resistencia. Entonces lo que no... Ah, ¿Mm? gracias. Ah, ya entendí, ya entendí. Listo. Ok, Muchas gracias. vale. Ay, bueno, y también aquí Noelia te pregunta, ¿las distancias son en metros cuadrados o qué significan esos valores? ¿Te refieres a la capa de A los resistencia? valores de esto que mostraste y nos mostraste que va de 0 a 3 millones, no sé. Entonces me preguntaba qué significaban, si eran metros, kilómetros, píxeles, ¿qué significan? Ya. Esos datos de los que, digamos, salen de la parte de menor costo son distancias ponderadas por resistencia. Es decir, que no están en, digamos, únicamente en datos de distancia como kilómetros o lo que sea, sino que te está mostrando es la distancia y aparte está teniendo en cuenta la resistencia del píxel. Creo que en este momento no recuerdo muy bien, pero es algo así como que multiplica la distancia por la resistencia, algo así. Pero digamos, lo que es importante tener en cuenta es que no es solo distancia, sino es esa distancia teniendo en cuenta la resistencia. Entonces, por ejemplo, una misma distancia entre dos parques, pues va a ser mucho mayor si la resistencia entre ellas es de 100 a que si fuera de 1. Entonces ahí es. Claro, eso me preguntaba si uno ve esos números, en realidad lo que tiene que ver es cuán es más y cuál es menos, y no tanto prestarle atención a la cifra. Exacto. Ujú. Lo que uno Ah, claro. entonces quiere identificar es cuáles son los valores menores. No hay que ponerle mucho cuidado a los valores como tal, sino más como decir cuáles son, digamos, por ejemplo, el percentil más bajo. O, sí, digamos, dividir el mapa como en 10 percentiles o en diferentes rangos e identificar cuáles son los valores más bajos. Ah, bueno, muchas gracias. Ok. ¿Cómo se seleccionan las especies focales? Bueno, pues eso depende, digamos, del objetivo del estudio en específico. En este caso, nosotros la seleccionamos como teniendo en cuenta disponibilidad de datos, entonces que tuviéramos, por ejemplo, datos suficientes para modelar la distribución y también datos sobre, por ejemplo, rango de hogar. Y pues especies, en este caso, como queríamos corredores de bosque, pues especies que sean dependientes de bosque. Pero digamos que depende como tal del proyecto. Hay personas que seleccionan lo que son especies sombrilla,
o por ejemplo están interesadas en la conservación de una especie, no sé, por ejemplo, representativa como puma o diferente. Entonces, digamos que depende como tal del proyecto, cómo se pueden seleccionar esas especies focales. Y hay personas que hacen análisis con, teniendo en cuenta, por ejemplo, únicamente una especie. O como decimos nosotros, que son múltiples y se busca, digamos, esas zonas donde se comparten prioridades de conservación o prioridades de restauración. En tu estudio tuviste en cuenta el tucán. Em, Ay, buena pregunta. Es que este estudio ya fue hace como un año, entonces no recuerdo, pero eh, pastos al tucán. Sí, creo que hay una especie de tucán. Igual si ustedes entran ahí al link que les envié en el chat, ese último link, ahí no solo les va a mostrar el mapa de los resultados, sino también les va a mostrar la lista completa de especies con una fotico. From pastos to pastos, pastos to con- ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno? Y son las 10 en punto. Listo, ¿no? Pues muchas gracias a todos por participar de la presentación y pues como dijo Nati, después les estaremos compartiendo la grabación. Espero que haya sido muy útil para todos. Listo, pues chao a todos, que Sí, tengan buen muchas día. gracias. Listo. Bueno, gracias, chao.